Y una pregunta con la cual yo quiero iniciar es cómo tú has abrazado tu identidad como discípulo. La palabra ha sido clara y si nosotros estamos en este lugar persiguiendo ser alimentados por su palabra es porque nosotros entendemos que somos seguidores de Jesús. Si usted es seguidor de otra cosa que no sea Jesús, pues usted está en el lugar equivocado. Estamos aquí porque realmente anhelamos seguir a Jesús. Entonces, si seguimos a Jesús, somos discípulos. La pregunta es, ¿cómo tú y cómo yo hemos abrazado esa identidad de ser discípulos? Yo no sé si estamos conscientes cada día, cuando digo cada día, es intencionalmente hoy, mañana, martes, miércoles, de que somos discípulos. Y si estamos tan conscientes de lo que es ser discípulo, así como somos conscientes cuando aquellos de nosotros que vamos a la casa de los padres, usted no está entrando por la puerta y diciéndose así, hoy soy hijo, espérate, déjame recordarme que soy hijo. No. Usted simplemente interactúa con sus familiares, con sus padres, y usted va siempre en torno de que hoy yo soy hijo. Nadie tiene que estar recordándole a usted que delante de sus padres y en las conversaciones con sus padres, usted es hijo. Igual con sus hijos, aquellos que son padres. Nadie le tiene que estar recordando, espérate, se me olvidó que soy padre. Todos interactuamos en diferentes entornos y en las relaciones que nosotros tenemos a base de esa identidad. Entonces, si somos discípulos y en nosotros la obra transformadora de Jesús nos ha transformado, la pregunta es, ¿estamos conscientes de que somos discípulos? Delante de Jesús somos discípulos. Y nosotros hemos estado recorriendo todo el libro de Mateo y las últimas ocasiones que hemos estado acercándonos a Mateo, lo que hemos visto es que Jesús viene haciendo un llamado bien particular mientras va reafirmando, yo soy el Hijo del Hombre. Y en estos últimos 2 sermones hemos visto cómo Jesús va prácticamente poniendo unos asuntos bien serios de lo que implica seguirle o unas consecuencias de seguirle. Y es que el camino del rey en este reino es un patrón que constantemente Mateo en esta narrativa nos va mostrando. Por ejemplo, cuando nosotros ya hemos recorrido lo siguiente, pero simplemente quiero que nosotros vayamos armando todo el contexto de lo que Jesús nos está hablando y cómo es recurrente a través de toda su llegada y anunciación de las buenas nuevas. Cuando nosotros vamos a Mateo 16, 21, nosotros vemos que Jesús dice, o más bien Mateo nos está narrando, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando nosotros vamos a Mateo 17, varios sermones atrás, relacionados al momento de la transfiguración, un poco más adelante en el verso 22, dice, mientras andaban juntos por Galileas, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron muchos. Cuando próximamente en las próximas semanas, valga la redundancia, en Mateo 20, 17, 19, vemos nuevamente Jesús hablando y diciendo, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. El camino, la manera del rey, es una manera donde nosotros vemos consistentemente anunciando, hay sufrimiento, voy a morir y voy a resucitar. La semana pasada el sermón era la manera del reino y hoy estoy haciendo un énfasis a la manera del rey. Así que Jesús viene a establecer el patrón de su vida y de aquellos que vienen a ser seguidores de Él. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Mateo 18, yo quiero hacerlo un poco distinto a lo que hemos hecho en sermones anteriores, porque Mateo 18 no es que sea el pasaje más complicado, pero no es el más fácil, ni el más sencillo. Así que Mateo 18 sí cae dentro de una categoría en estos versos que puede ser un poco complicado por la diversidad de interpretaciones que se le pueden dar
en varias instancias. Y yo quiero poder enfatizar algunas cosas, dar unas pinceladas generales para que cuando nos acerquemos a Mateo 18 entendamos un poco ese contexto. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos la semana pasada de estar hablando de la vida del reino y hablar prácticamente cómo Jesús está estableciendo la vida en el reino luce así. Y hay dos cosas que yo enfaticé la semana pasada y que vimos del pasaje que se desprende, que Jesús viene a recordar que la vida en el reino no se trata de estatus. No se trata de cuál es tu estatus o mi estatus unos con otros o delante del Señor. Segundo, que incluso porque estamos bajo las mismas circunstancias, el mismo estatus, nosotros nos relacionamos y hay una implicación de cómo nos relacionamos unos con otros. Que significa que el estatus tuyo y mío es un estatus de bancarrota espiritual totalmente. Y cuando nosotros tenemos conciencia de eso delante del Señor, no hay espacio para orgullo en nuestro caminar cristiano. Pero lo más interesante es que con nuestra unión con Cristo, cuando nosotros todos reconocemos que estamos en bancarrota, nos relacionamos, cambia por completo la manera que nos relacionamos. Yo les decía y les compartía el ejemplo de cuando vamos a una oficina de un médico y empezamos a ver la empatía que hay unos con otros porque estamos bajo las mismas condiciones, o te das cuenta que el que está al lado tuyo está peor que tú. Y si tan bueno es estar en un momento disfrutando con amistades, comprando, comiendo y un pasadía, unas vacaciones, ¿verdad? Porque hay dinero para hacerlo. También se siente bien cuando estás pelado y los que están al lado tuyo también están pelados. Y tú dices, ok, nos sentimos igual. Estamos todos pelados. Qué bien se siente. Podemos identificarnos unos con otros. Cuando estamos en bancarrota espiritual, la manera que tú y yo nos podemos relacionar es entendiendo que no hay ninguna superioridad entre nosotros que impida poder relacionarnos como discípulos y parte de una misma comunidad. Así que de ahí venimos que Jesús viene enseñándonos. Cuando los discípulos le hacen la pregunta, o más bien estaban debatiendo, ¿quién es el mayor en el reino? Y Jesús los confronta indirectamente, dejándoles saber, y coloca un niño entre ellos, para mostrar como ejemplo la dependencia de un niño, la humildad de un niño, la condición de que nada tiene que ofrecer un niño, sino total dependencia. Y Jesús establece ese paradigma para seguirle. Por eso cuando vemos en esta continuación del versículo 7, Jesús sigue en esta narrativa. De hecho, está en un pequeño discurso aquí. Y sigue hablando de unos temas que nosotros escuchamos la semana pasada. Y uno de los temas que vemos que se menciona en el versículo 10 y versículo 14 es pequeñitos o pequeñines. Y este término de pequeñitos es igual. Jesús sigue en el contexto hablando de discípulos, personas reconociendo su bancarrota espiritual que le están siguiendo. Son seguidores de Jesús. Así que en este verso 7 hasta el verso 14 no cambia el contexto de pequeñitos. Sigue siendo aquellos en necesidad porque están en bancarrota espiritual. Pero hay otro término que nosotros vemos que se incluye también y se le da continuidad. Es ay de los que causan tropiezo. Y la semana pasada vimos que en esos primeros 6 versos Jesús trae un señalamiento directo a los que traen tropiezo, a estos que son dependientes y humildes como los pequeñitos, pero ahora trae otro término porque incluye al mundo. Por eso en el verso 7 dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí hay una diversidad de opiniones entre los académicos. Y algunos entienden que tiene que ver la relación unos con otros. Yo aterricé personalmente y se los dejo porque estoy biased con una interpretación en particular y creo que es la más cercana al contexto de este pasaje, que cuando se menciona mundo, siempre se menciona la maldad. Y mundo viene relacionado con maldad, con los principios del mundo.
Y en cierta manera hace mucho sentido porque en la manera que Jesús incluye el tropiezo que el mundo trae a los pequeñitos es la persecución que está implicada por seguirle. De hecho, cuando nosotros vamos a la literatura extrabíblica y vamos a libros como Macabeos, que es un libro que nosotros reconocemos desde el mundo evangélico protestante como apócrifo, hay narrativas de Macabeos donde vemos cómo hay unas prácticas, se van desmembrando, lengua, boca, manos, pies, aquellos que son seguidores. Por eso cuando veo que hay del mundo por sus piedras de tropiezo, está implicado la persecución. ¿En qué consiste seguir a Jesús? ¿Por qué? Porque hay un pasaje anteriormente a Mateo 18 donde nosotros vimos que Jesús hace un señalamiento o un llamado similar a que si tu ojo es causa de pecado, remueve tu ojo. Si tu mano es causa de pecado, corta tu mano. Si tu pie también es causa de pecado, corta tu pierna. Y lo vimos en Mateo 5, en el discurso de las bienaventuranzas. Esa es la otra ocasión, la primera ocasión que nosotros vemos unas palabras muy similares de Jesús. La pregunta, ¿es el mismo contexto? No. En Mateo 5 sí está implicado la connotación sexual a causa del adulterio que se establece como contexto en Mateo 5, particularmente el verso 29 y 30. Y Jesús está atendiendo el pecado y esa inclinación sexual y está diciendo, es mejor que si esto te causa tentación, córtalo. Pero en este contexto, al mencionar el mundo y cómo es de tropiezo a estos pequeñitos discípulos, está hablando particularmente ahora del tipo de consecuencias que venía a través de la persecución. Y en la persecución, y si usted va a los libros históricos, muchas de las cosas de las torturas que se realizaban a los creyentes, es la remoción de partes de su cuerpo, el desmembramiento. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Yo creo que sí, se escuchó lindo, déjalo así. De partes del cuerpo. Ahí es donde literatura extrabíblica entra y nos muestra un poco de historia como Macabeos. ¿Y qué sucede? ¿A causa o no causa temor saber que a causa del seguir a este Jesús había unas ciertas consecuencias? ¿Ustedes creen que no había muchos que le temblaban las piernas cuando se hablaba? ¿O veían las consecuencias de seguir a Jesús? Y Jesús está hablando en este contexto, muy distinto a Mateo 5, porque eran las posibles consecuencias de la persecución. Pero lo que está diciendo Jesús, en relación a que es mejor a que tú remuevas tu mano, remuevas tus ojos, remuevas tus pies, es por el temor que estaba causando en los seguidores de sufrir estas consecuencias. Y Jesús está dejando bien claro un statement, una declaración muy clara. Y Jesús está diciendo, hay algo peor que la muerte. Yo no sé si tú has pensado eso como discípulo de Jesús. Hay algo peor que la muerte física. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Tan reciente como la semana pasada, ustedes saben que Pastor Joel y su familia no están aquí, están en un viaje por una boda. Y al final, ya la mayoría de los que estaban aquí en el Etos habían ido. Y Pastor Israel, Pastor Joel y yo nos quedamos hablando. Y ustedes saben que últimamente las noticias de los aviones, girando, cayendo, pues son la noticia del día. Y salió el tema en la conversación entre nosotros tres. Y usted conoce a sus pastores. Somos muy serios, no nos gusta la broma. Y en un intercambio de pitcher y catcher con Pastor Israel, sabiendo que Pastor Joel salía al viaje el lunes, le digo, oye, ¿leíste la noticia de todos los trenes de aterrizaje de los aviones que están removiendo y que hay un gran problema y ahora no pueden ni aterrizar? Y fue bien gracioso porque Pastor Joel comenzó a temblar en sus rodillas. Usted podía ver sus rodillas temblando y se puso pálido. Y me dice, ¿de verdad? Yo, sí, de verdad. Estudias ver todos los aviones que están removiendo, principalmente JetBlue. Yo no sabía que él iba por JetBlue, pero me lo imaginaba. Así que ese hombre se puso de tal manera pálido, hasta que yo le dije, son bromas, Pastor Joel, son bromas. Y es que a nosotros nos conmueve el solamente saber que nuestra vida está en juego
Hay un posible escenario donde estamos aterrados por la muerte. Pero Jesús le está diciendo a ellos, hay algo peor que la muerte física. Y es que es peor que la muerte física ir y ser echado al infierno. Es lo que está diciendo Jesús. Hay consecuencias, es mejor morir a causa de este evangelio de esta manera que ser echado en el infierno. Y prosigue Jesús haciendo su declaración y no solamente ahora está hablando de que hay algo peor que perder la vida física, sino ahora está diciendo, no ignoremos a aquellos que están pasando persecución. Por eso en el verso 10 dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y esto es un pasaje que se utiliza muchísimo para hablar del famoso ángel de la guarda y no tiene que ver, no hay nada tan establecido aquí, pero ciertamente lo que está diciendo es como los ángeles en cierta manera en su rol comunicando y siendo mensajeros del Señor, llevan y traen a Dios Padre y nada pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Jesús está diciendo, aún en el escenario dificultuoso de la persecución, nada pasa desapercibido delante del Señor. No pasan desapercibidos delante del Señor. Y por último, el último término que nosotros podemos ver en este contexto es la voluntad del Padre. Mateo nos recalca y en las palabras de Jesús que la voluntad del Padre es sencilla revelada en este pasaje. Es salvar a lo que se había perdido y segundo, recordar que los discípulos son su especial tesoro. Por eso dice el verso 14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y Jesús, para nosotros igual manera, en esta porción donde habla de esas ovejas, las 99 y la que se descarría, y cómo la voluntad de Dios Padre es que no se pierda nadie, prácticamente lo que está diciendo es, reflexiona sobre esto cuando dice, ¿qué os parece? Y creo que es una pregunta esencial para nosotros hoy. ¿Qué os parece? Y la idea de Jesús es, te muestra esta parábola de las ovejas y quiero que llegues a tu propia conclusión. Quiero que llegues a tu propia conclusión. Y para nosotros hoy, el discípulo moderno del siglo XXI, de igual manera es una pregunta que debe causar una conclusión y una reflexión profunda de qué realmente es ser un discípulo de Jesús. A través de Mateo se nos muestra este pequeño contexto de qué es un discípulo de Jesús. Pero para nosotros, ¿qué representa esta narrativa hoy? Y yo quiero que entendamos tres cosas importantes de lo que representa para el discípulo moderno hoy. Ser discípulo tiene un costo. Y debes entender eso bien claro. Ser discípulo tiene un costo. No podemos pretender que el mundo nos genere una aceptación. Caminamos constantemente por este mundo y por nuestros días, en cierta manera esperando una validación. Pero pastor, no, yo no estoy por ahí pidiendo que en mi trabajo, que en mi familia o el no creyente me acepte. Te voy a decir, cuando te sorprende el rechazo que tienes y te molestas por el rechazo que tienes, no estás consciente. Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, escribió lo siguiente en una ocasión diciendo, no reconocimiento, sino rechazo. Es el premio que se recibe del mundo por el mensaje y la obra. Es ciertamente nosotros debemos esperar algún tipo de rechazo y resistencia en este mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros andamos por este mundo y delante de Jesús como discípulos pensando que nuestro discipulado es uno transaccional.
¿Y qué te refieres, pastor, con que es un camino del discipulado transaccional? Pensamos que el problema no está con nosotros. Pensamos que el problema lo tiene Dios y Él me tiene que resolver. El discípulo ha experimentado una obra transaccional, sí, pero es al revés. El problema lo tenemos nosotros y la gracia la ha dado Dios. Pero vivimos en muchas ocasiones pensando que el problema quien lo tiene es Dios, tiene que resolver y bregar con nosotros Él, no yo. Ya Él resolvió el problema y es el problema eterno. Mientras que nosotros vemos en la palabra el llamado consistente que nos recuerda que la experiencia del rey es la misma experiencia de sus discípulos. Por eso cuando Pablo escribe en 1 Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando nosotros vamos a 1 de Pedro, que escribe a una iglesia que está en persecución o más bien en dispersión, me puede acompañar en el capítulo 4. Y dice el verso 12, 13 y luego el 16, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y mira cómo el verso 16 nos habla. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El cristianismo no descansa en un masoquismo donde nosotros vemos que el sufrimiento en sí mismo tiene un beneficio. No. Lo que es importante que entendamos que ser discípulo tiene un costo. Todavía recuerdo la vez que escuché a un pastor que tuvo la oportunidad de predicar en China y iban a bautizar a un hermano allá en China, en una bañera de una casa. Y recuerdo que cuando él mencionaba que iba a bautizarlo, como bautizamos aquí en este lado de Estados Unidos y Puerto Rico, hizo sus preguntas de rigor. ¿Quién eres? ¿Has confesado a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador? Sí. Y cuando lo iba a sumergir, viene uno de los misioneros y lo interrumpe. Pastor, no. Se le ha olvidado la pregunta más importante en un bautismo. Y él lo interrumpe y se dirige a aquel recién convertido y le dice, ¿estás dispuesto a morir y a entregar tu vida por Cristo? Y aquel hombre contestó, sí. Y el misionero mira al pastor y le dice, ahora puede bautizarlo, pastor. Y es que no estamos acostumbrados a ese contexto. Pero es que en nuestra fe está implicada que así como vivió nuestro rey y fue despreciado, nosotros de igual manera no podemos estar sorprendidos por el desprecio que este mundo nos puede dar a causa de nuestra fe. Lo segundo, no es solamente, lo primero ser un discípulo que tiene un costo, un discípulo tiene un costo. Lo segundo es que ser discípulo tiene una misión. Y es testificar. La persecución viene como consecuencia de testificar. El problema es que nosotros separamos por completo el nuevo estatus de salvación que se nos ha dado con su responsabilidad. Queremos ser salvos. Queremos experimentar la salvación, pero no queremos poder compartir la experiencia de salvación. Hay un término para eso, se llama un oxímoron. Un oxímoron. Y no es el término puertorriqueño que nosotros entendíamos, morón. Es una contradicción. No hace sentido que nosotros experimentemos una libertad y experimentemos una obra de salvación de tal manera que no podamos compartirlo. Somos más prontos a compartir lo bueno que estuvo la película, somos mucho más prontos a compartir lo bueno que estuvo una comida, somos mucho más prontos a compartir lo bueno que estuvo una experiencia que tuvimos o pasamos. Pero ¿qué nos sucede? Que no podemos compartir la experiencia de salvación.
ser un discípulo tiene un costo, ser un discípulo tiene una misión. Y por último, ser un discípulo tiene un valor. Y tiene un valor porque somos suyos. En su palabra hoy, Jesús mismo nos recuerda que somos suyos. Tú y yo hoy tenemos la hermosa bendición de conocer el final del Evangelio de Mateo. Jesús todavía aquí en este punto no ha ido a la cruz, pero tú y yo conocemos el final de esta historia. Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, venció la muerte. Entonces debemos entender que la naturaleza nuestra, como seres humanos, es una naturaleza donde estábamos perdidos. En esta narrativa que Jesús está hablando y nos está compartiendo Mateo, tú y yo caemos donde único caemos perfectamente que estábamos perdidos. Pero nos recuerda que la voluntad de Dios, Padre, es que nosotros no estemos perdidos, que seamos salvos. Entonces, la experiencia de salvación conlleva una respuesta al Salvador. Entonces, mis amados, hoy Jesús nos recuerda que ser discípulo es mucho más que una iglesia, un nombre, una moda, un estilo o unas convicciones en particulares. Podemos entender perfectamente el Evangelio. Podemos articularlo de punto A a punto B. Podemos tener un buen ejercicio teológico de cómo nosotros interpretamos la Biblia y los diferentes aspectos de la Biblia. Pero si nosotros olvidamos que el ser un discípulo tiene un costo, que tiene una misión que es igual a la del rey, y que nosotros tenemos un valor de él, delante de él, si perdemos cualquiera de ellos, hemos perdido el Evangelio. Entonces mi pregunta para nosotros hoy es, ¿necesitamos pedir perdón a Dios? Ante la realidad de lo que nos comparte Jesús hoy, ¿cómo debemos acercarnos a Él? Y yo pienso que debemos darle una respuesta a esa pregunta. ¿Necesitamos pedir perdón a Dios? Pastor, ¿por qué pedir perdón a Dios? Te voy a dar 3 razones. Una, por pretender vivir como discípulos sin algún costo. 2, por abandonar la misión a pesar de que hemos sido salvos. 3, por la cantidad de ocasiones que dudamos de su gran amor para con nosotros. Una, por pretender vivir como discípulos sin costo. 2, por abandonar la misión a pesar de que hemos sido salvos. Y 3, por dudar de su gran amor para con nosotros. Si tú y yo caemos en cualquiera de ellas 3, hemos perdido el Evangelio. Iglesia, mientras yo leía estos versos, yo veía y veo la implicación del llamado de Jesús, tengo que decirle que me encuentro muy vulnerable delante del Señor. Mientras cantamos, fija tus ojos en Cristo, yo decía, qué difícil es poner nuestros ojos en Cristo. Quizás para usted, no sé si para usted es difícil, pero puedo decirle que es difícil es poner nuestros ojos en Cristo. En nuestro sufrimiento, qué difícil es poner nuestros ojos en Cristo. En la lucha con nuestro pecado, qué difícil es poner nuestros ojos en Cristo. Tan solo salir por esta puerta y vivir los días, qué difícil es poner nuestros ojos en Cristo.
En los problemas quizás más ordinarios con nuestra casa, matrimonio, hijos, paternidad y maternidad. Qué difícil es poner nuestros ojos en Cristo. Por eso hoy, tú y yo tenemos que evaluar si necesitamos ir delante de Él y decir, perdón Dios, perdón, pero ayúdame a ser un discípulo conforme a la manera del Rey. Por eso ayúdame e inclina tu rostro donde tú estás. Y toma algunos minutos de reflexión delante del Señor.